antes que salga el remate Agüero, una gran intervención. Va Dante, mete la pelota para Ruiz. Ruiz se engancha, gran jugada, mete el centro. Iván se lanza y conecta. Precioso el gol, 1-0 para Guaraní. 36 minutos del primer tiempo. Guaraní había estado más cerca, generó más, llegó y tuvo la posibilidad de ponerse en ventaja a menos de 10 minutos del final de la primera parte. Cubre muy bien Dante López. Y Ruiz, que acelera, que además es hábil y lo va a mostrar en esta jugada, hace pasar de largo al defensor. Después muy bien para cruzar. Iván González cabeza y mete. Dijo el árbitro, Hidalgo reclamaba una mano, le va a quedar a Iván. Iván de zurda colocada, Costa tiró golazo. ¡Gol! Iván González Ferreira, de zurda, golazo de Iván, nada que hacer el arquero Acosta, lo empata Guaraní, así define Iván, por su gol el legendario está empatando 1-1. Para esto juega un zurdo sobre el sector derecho. En el primer tiempo habíamos dicho, en algún momento tiene que animarse Iván, porque justamente es una de las alternativas que tiene un zurdo cuando juega por el sector derecho, enganchar hacia el medio, ahí le queda de frente el arco. Se decidió aquí Iván, le dio con la zurda, él había desperdiciado para mí la oportunidad en la jugada anterior por no darle de derecha. Aquí él se hace la jugada, él se fabrica el claro, golazo de Iván, 1-1. 1-1 está el partido, corta en el fondo Cabral, juega para Filippini, lo empató Iván González Ferreira. Iván González Ferreira de 25. Primer tiempo. 11 minutos, pelota larga de Ocampo, pica Iván González Ferreira, se mete en diagonal y termina cruzando ese remate. Buena definición. Iván González Ferreira marcaba a los 11 el segundo para Guaraní. Allí está Ocampo, que fue importante a la hora de las sesiones. Aparece muy solo Iván González, habilitado, define bien. Esto que le costaba a Guaraní y mucho en el primer campeonato, ahora parece aparecer fluidamente, generar situaciones y concretar. Que Mercado pierde Diego Viera de manera increíble esa pelota, hay que decir, cancha mojada después de la lluvia, había sacado Ever Caballero con la mano. La presión es de Iván González Ferreira. González Ferreira, ahí está, saca la mano, recibe Viera, adelantó demasiado y después se resbaló. Iván González se escapó del arquero y definió de derecha. Saque de costado la pelota, queda en poder ahora de Teixeira. Gira para De la Cruz. Va De la Cruz. Adelantó muy bien. Se viene Guaraní. Y de Teixeira va al centro de Divani. Pelota arriba para Iván. Golpe de cabeza. ¡Gol! ¡Gol! González Ferreira ganando con golpe de cabeza, cerrando sobre el segundo palo. Estupenda jugada por la derecha. El segundo de Guaraní frente al campeón nacional en Sajonia. Señoras y señores, el legendario amplía la diferencia. Centro de Iván y la aparición de Iván González Ferreira. Va a autorizar el árbitro. Iván en la línea de remate. Cerca está Varecos. Palpita Mendoza con la acción. Tiro libre para Guaraní. Autoriza Mereles. Arranca, le pega Iván colocando la pelota al medio. ¡Gol! ¡Gol! Iván González Ferreira de tiro libre. Al ángulo no la pudo sacar Gustavo Noguera, que cubría ese palo. Señoras y señores, inaugura la cuenta. Guaraní camina hacia el vicecampeonato de la apertura. Por Iván González Ferreira de tiro libre. Guaraní 1, Cerro de Franco 0. Tiene buenos pateadores Guaraní. Uno de ellos lo acaba de demostrar. Es Iván González. Qué buen tiro. Es gol de Iván González. Si hubiera pegado la pelota en el travesaño y después en Noguera, era gol en contra de Noguera, pero Noguera hace un esfuerzo, simplemente no puede sacar la pelota. Es gol de Iván. Qué golazo, qué bien le dio, con qué precisión. Tiene buenos pateadores Guaraní. Iván lo Existe Mendoza,
Por derecha se abre Diván. Mendoza para Iván González. Marca Bonet. Iván González se arrima al área. Toca bien la pelota para De la Cruz. De la Cruz fue. Bonet trabó. Insiste Santander. Iván tiró. ¡Gol! De Guaraní, Iván González Ferreira de zurda para concluir la jugada. Muy buen ataque. De la Cruz se fue metiendo sobre el costado izquierdo. Apareció Iván González para darle a De la Cruz. Aguantó Santander, definió Iván. Y Guaraní está ganando la Cerro en la olla 1-0. Excelente lo de la Cruz, cepillando la pelota para acomodarla y poder hacer un pase en medio de una marca doble que había sobre él. Y a partir de allí Santander entra a participar posiblemente en la primera acción. Estaba trabajando con la barrera Bernardo Medina. Expectativa aquí en General Díaz, en el Adrián Jara por este tiro libre. Iván González preparado, también está Ocampo Camaga. Va González, tiró, ¡gol! Iván González acariciando de zurda esa pelota, la puso suave por encima de la barrera, cerca del poste izquierdo de Bernardo Medina, que se arrojó pero no pudo llegar. Y Guaraní ya marcó 3, ya está 3-0 arriba. El tercero obra de Iván González Ferreira. Qué golazo, qué precisión tiene en esa zurda Iván González. Era un perfil ideal, era una posición ideal para él y no la desperdició. Qué buen tiro libre. Nada que hacer aquí para el arquero, no se le puede culpar, no se puede decir nada. Se tiró bien Medina, pero hubo una tremenda precisión en el tiro de Iván González. 3-0 otra vez Guaraní, digo 3-0 otra vez, porque también en la fecha anterior le había ganado 3-0 y aquí hay todavía la posibilidad de ganar o de aumentar el marcador. Iván con velocidad, la marca de Miranda, sigue González, amaga González, se enganchó, escapó, segundo en camino, González se engancha de vuelta, González le pegó, da rebote el arquero para Iván, tiró, Iván, gol. González Ferreira, da rebote Centurión, gran jugada de Derlis González, el rebote le queda Iván, la manda al fondo del arco, el segundo de Guaraní comienza a liquidar el expediente llamado Olimpia, por Iván González Ferreira, Guaraní 2, Olimpia 0. Sí, allí el niño Miranda es superado nítidamente en velocidad, en los quiebres de cintura de parte de Derlis González, y a partir de allí ya la situación se torna sumamente Marcó el pase Benítez, se mete por el medio, otra vez Paniagua, Ocampo, Iván está habilitado, se mete Iván y el remate, gol, Guaraní, Iván González Ferreira, qué buena habilitación de Ocampo, acomoda la pelota Iván, remata de zurda la pelota a la esquina del pórtico del portero Tobías Vargas, cerca del poste izquierdo, va liquidando el pleito que se llama Sportivo Luqueño Guaraní, con Iván González, aumenta la diferencia, ahora pasa a ganar el partido 3-1. Bueno, y se juntaron dos hombres que saben tocar la pelota, como Campo con este pase en profundidad para Iván González Ferreira. A la que le llegó la pelota, se posicionó bien, definió con su zurda, cruzado al otro palo de Tobías Vargas, se tranquiliza. Gustavo Velázquez dejó corta para Benítez, Benítez para Guaraní, tiene el gol Iván, Iván tiene el gol, está el cuarto, Iván González va a rematar, tiró, gol, de Guaraní, Iván González, y lo que faltaba, error del fondo de Luqueño Velázquez y el pase corto para Tobías. Estaba atento Benítez, desvió la pelota, llegó Iván y con pasmosa tranquilidad dentro del área define con lujito incluido, aumenta la diferencia, Guaraní golea Luque, pasa
pasa a ganar el partido 4-1. Es que Benítez se la dejó en bandeja, por eso Iván, que además tiene una gran calidad técnica, definió de esta manera para de una vez por todas liquidar el partido. Lo venimos marcando hace rato. Hace más daño Guaraní en 2 o 3 jugadas que ha tenido en este segundo tiempo que Sportivo Luqueño en el resto de todo el complemento. No sabe qué hacer con la pelota Sportivo Luqueño, no llega con profundidad. Guaraní fue más inteligente en el complemento y así se queda con el triunfo. 4-1 entonces la victoria del equipo de Fernando Jubero. El centro y Ángel otra vez para el 2-1, de 19. Iván González Ferreira, el 2-2 para el Aborigen a los 42. Cristaldo. Se mueve Jorge Mendoza, la pide Sergio Mendoza. Pase para Jorge, lateral hecho para él. Va Mendoza, se desvía la pelota y esto se va por el fondo. No salió. Cristaldo en el centro, está Iván para el gol, cabezazo. ¡Gol! ¡Gol de Guaraní! Iván González Ferreira. Pareció que dieron por salida esa pelota que había traspuesto la raya de fondo. Quedaron mirándose a Quirino Jiménez y Luis Miño. Los reproches, los reclamos. Siguió la jugada Cristaldo. El centro cayó al área. Iván González estaba solo, cabeceó. Y Guaraní está al... Cáceres, la variante en el conjunto legendario, va al centro. Santander peina, se desvía, gol. ¡Gol! Cerca del final del encuentro, peinó Santander el primer palo, la pelota al segundo, aparece Iván, la pelota al fondo del arco, hay que determinar si fue de Iván o fue autogol, presionó Iván, lo empata el conjunto legendario, el partido está 1-1. La jugada sale así como se la dibuja, a veces sale con 2 cabezazos, a veces sale con un cabezazo y después alguien quien la empuja con los pies, como en este caso da la sensación, y eso que decía Héctor es cuestión de ver. Marca su primer gol en el Clausura, el quinto en el año, el quinto con la camiseta de Libertad, el número 18 en el fútbol paraguayo. Va saliendo Guaraní, la pelota de Iván. Lindo arranque del partido, sí, González con la pelota. Avanza Iván, cierra Molina, se enganchó Capón, notable acción, linda maniobra, carga Guaraní. Iván Pabrosipa le pegó de zurda. ¡Gol! González, tremenda acción, él inició en su campo, transportó el balón, limpió el camino, levantó la vista, lo miró a Torragasti, sacó el zurdazo, lo empata legendario. ¡Qué partido, señores, en Dos Bocas! Por Iván González, el partido está 1-1. ¿Qué partido tenemos y qué partido se viene? ¡Qué golazo el de Iván! Un jugador que tiene las características, y aquí hay que dejarlo bien en claro, porque cuando uno dice que Derlis González tiene las características de Neymar, entonces dicen, no es Derlis González Neymar. Cuando uno dice, lo decimos, que tiene Iván González las características de Robben, por la manera en que él encara, jugando sobre el perfil derecho, por la manera en que él encara, que va a línea de fondo y que va en diagonal, entonces uno simple habla de características de jugadores. Qué golazo se mandó Iván, él recibió la pelota, él encaró, él fue y él la metió. Qué partidazo estamos teniendo y todavía no van ni 10 minutos. Ese diálogo con los capitanes tiene que ver. Le pega de zurda, va a autorizar Cáceres. Guaraní por ampliar, Iván tira, autorizó, Iván tiró. González de penal, remate de zurda al paro izquierdo de Torres Sagasti que fue al derecho, amplía la cuenta legendario por obra de Iván González. Guaraní 3, Libertad 1. Enzo Santaní igualaron 0-0, Independiente 3, Tacuary 1, River Plate 1, Resistencia 0, KQP 2, Sport Colombia 1. Cuando se viene Iván, juega para Filippini, va al centro, al medio para Federico, Federico gira, Federico le pega para abajo. Al rival
que penal. Está la jugada. Fantástico, fantástico el sombrerito, la jugada de lujo de parte de Iván, que está pasando por un momento extraordinario. El centro, otra vez pivoteando, otra vez bajando con el pecho, otra vez siendo el jugador que asiste. Ahí está lo de Iván. Qué gran jugada de Guaraní. Prácticamente todos los goles de Guaraní valen la pena ser vistos una y otra vez. Pivotea, gira, el gol que se va a ir Julio César Cáceres. Iván González tiene el control de la pelota. Iván González enganchando. Le puede pegar. Va Iván, le pegó. ¡Gol! Iván González Ferreira, un poema, la fecha de los grandes goles, terrible el remate, Iván González y esa zurda maravillosa, la pelota que se hace una comba en el aire, que se dibuja en el ángulo superior derecho de Rodríguez, que vuela solo para darle más espectacularidad a la definición. Lo empató Guaraní, lo empató Iván González Ferreira, el partido está 2-2. Iván González de la Cruz. Aparece Iván González. Rodrigo Teixeira, el que habilita a Luis de la Cruz. Le queda a González, que define llegando desde el costado derecho. Lo que está claro, lo hemos visto en cada ataque de Guaraní, que llegaban hasta el área chica. Hasta ahí. Hasta si se quiere de manera cómoda y se le complicó todo. El tiempo de juego es una presentación de Coca-Cola cuando va Iván González, que dice el árbitro penal. Penal para Guaraní, lo toca Morel Iván González, penal legendario. En primera instancia me parece que no hay nada que discutir, pero siempre hay algo que ver. Siempre la Repe te da alguna sorpresa por allí. Me parece que fue un claro penal. Y piden la amarilla para Morel, porque picaba hacia afuera, porque la pelota estaba lejos del dominio de Iván. Ahí está. Y sí, es penal. No hay mucho que discutir. Sale al bulto Morel, ¿eh? Le ganó la posición muy bien a Caniza. Y lo toca. Sí, llega tarde Morel. Salta Iván, es cierto. Y por el camino lo toca Morel, que va al bulto. Penal para Guaraní. El tiempo de juego es una presentación de Coca-Cola. 21 minutos tenemos del segundo tiempo. Hay penal, corresponde al cuadro legendario en Dos Bocas. Le va a pegar el número 10 de Guaraní. Aguantale, Diego, aguantale los gritos de Pablo. Gran mérito de Iván en ganar la Caniza a la posición. No dio nunca esa pelota por perdida. Él tira, no toma mucha distancia. Iván González Ferreira autoriza el árbitro, se va, tiró, gol. ¡Gol! De Guaraní, Guaraní. Iván González Ferreira de tiro penal. Remate de zurda al techo del arco. Nada que hacer Morel. El segundo legendario en Dos Bocas por Iván González Ferreira. Guaraní 2, Rubén 1. De quien habíamos dicho que no había ingresado bien. Se lo dedica a Julio, ¿eh? Sí, a su hermano, motivo el festejo. Ahí está Iván para Julio. Fuerte al techo del arco. Iván no estaba enchufado. No había arrancado bien. Se encendió en esa jugada para ganar la Caniza la posición y para que hagan la falta penal. Y después definió como ustedes están observando. Muy bien al techo del arco para poner nuevamente en ventaja a Guaraní. El segundo legendario, obra de Iván González Ferreira. Iván Emanuel González Ferreira, 27 años, 1,74 m, su cuarto partido en la apertura. Llega a su tercer tanto en este torneo, el 13º que convierte con la camiseta de Guaraní. La marca de Julio Cáceres. ¿Qué dijo Pablo Caballero? Bueno, y después del gol ya nada, se especificó en ordenar. Corre Benítez, la marca de Candia. Va a ganar Jorge Benítez, se mete en el área, ojo en esta acción. Ahí está Benítez, Benítez para Guaraní, ahí está Fernández, Fernández va a rematar. Fernández para Iván, gol.
González Ferreira. Cuánta paciencia de él. Amagó, siguió amagando, buscó el claro, encontró para rematar colocado, cruzado la pelota por bajo, vence la resistencia del portero Jara y rompe la paridad aquí en la ciudad de Capiatá. Por Iván González, Guaraní pasa a ganar el partido 1-0. Y el contragolpeador fue contragolpeado, vale el juego de palabras. Una pelota larga para el Conejo Benítez, que gana muy bien a su marcador, lo deja en el piso, juega con Fernández, que lo ve mejor ubicado. Iván González llegando de frente al arco, le toca la pelota a este, que nunca se apuró para definir. Excelente lo de Iván, con un par de amagues, descolocando totalmente a Jara, que esperaba el envío al palo derecho, abriendo el marcador para el conjunto aborigen, que estaba intentando y lo consiguió de la manera menos esperada. A través de la contra, Guaraní se pone en ventaja. Iván González se convierte en el goleador de Guaraní, Quique. Sí, señor, Iván Emanuel González Ferreira, 27 años, 1,74 m, su quinto partido en esta apertura. Llega a su cuarto gol en este torneo. Su gol número 20. Espera Fernando Fernández, Iván González Ferreira, se metió, remató. ¡Gol! ¡Qué golazo! ¡Gol de Guaraní! Iván González Ferreira apareció sobre el lado derecho, enganchó y se acomodó para su mejor pie. Tremendo el tiro. Llevaba potencia, comba, precisión. Ese remate de zurda de Iván González Ferreira. Guaraní parece haberlo liquidado. Iván deja Guaraní 2, Cerro Porteño 0. Y no fue simplemente un pelotazo el que viene desde atrás lanzado por Aguilar, sino que la pelota buscaba justamente a alguien que peinase el balón para desacomodar a la defensa. Ese fue Paniagua, que lo sacó de circulación a Jurion Alonso, y por el costado derecho apareció Iván para hacer el enganche, lanzar de zurda, un remate perfecto para el 2-0 de Guaraní, que tenía escondida esta posibilidad y finalmente la aprovecha. González, con Ángel, con Oscar, de penal, definió Iván González Ferreira para el 1-1. Bueno, ya la camiseta generó una convocatoria al tribunal, declaración, así que la dejaron colgada al alambrado para exhibirla en el festejo. Estaba preparado. 9 minutos de penal, Iván González, el gol de Guaraní. A los 11. Abre el panorama en las jugadas. Es un buen jugador Ocampos. Si le agregara gol, todavía tiene la posibilidad, porque le queda mucho de carrera. Podría ser todavía mejor de lo que es. Iván González con el tiro libre. Al arco. Va a autorizar Cáceres. Iván tiró. ¡Golazo! ¡Gol de Guaraní! ¡Guaraní! ¡Guaraní! Iván González Ferreira, segundo sobre la cancha, formidable tiro libre, acaba Robert la distancia de la barrera, nada que hacer Ortiz, golea Guaraní con un golazo y por Iván González Ferreira, Guaraní 3, Sol de América 0. Pocas veces se ve una barrera a tanta distancia, ideal para un jugador que le pega tan bien a la pelota como Iván González. Nos llamó la atención realmente la distancia de la barrera. Para mí estaba todavía más, pero mejor. O sea, el fútbol necesita, para esto se hacen las barreras. Por lo general uno critica que la barrera está más cerca de lo que debería estar. Esta vez a mí al menos me pareció